Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias de el diario digital El Reportero Honduras. Estamos precisamente transmitiendo desde la sala de redacción de nuestro diario digital El Reportero Honduras, www.elreporterohn.com. Usted puede navegar ahí en la web y busque el diario digital elreporterohn.com para que pueda encontrar más noticias de las que le vamos a ofrecer en este momento. Les saluda Alex Espinal, a nombre también de nuestro colega periodista Manuel Avilés, que forma parte del equipo de El Reportero Honduras. Manuel Avilés también se encarga de actualizar la plataforma del diario digital El Reportero Honduras. Así que saludos a todos ustedes que están sintonizándonos en cualquier parte de Honduras y en cualquier parte del mundo. Iniciamos con las noticias en el campo nacional. Hoy ha habido protestas en la capital de Honduras. También fue detenido un alcalde allá en el occidente de Honduras. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC ejecutaron allanamientos en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, donde ya se reporta la captura del alcalde de esa sede edilicia. Se trata de Pedro Armando Aguilar Orellana, alias Pedrito, Coyote, Pelón o Peter, acusado por el asesinato de María del Carmen Castellanos Fernández, de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano, cuyos crímenes ocurrieron entre enero y junio de 2019. Igualmente se le acusa por asociación para delinquir. El alcalde, que fue electo en el pasado proceso electoral, se hace llamar el patrón, así le llaman ahí los pobladores de ese sector de San Marcos, y de acuerdo con la investigación de agentes de delitos contra la vida de la ATIC, se le vincula como líder de una organización criminal denominada Banda de Pedrito o Pelón. El mismo dirige actividades de sicariato y provee armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos. Esta es información que da a conocer la Fiscalía del Ministerio Público con respecto a esta detención este día de este alcalde. Además, al alcalde se le investiga por supuestos nexos con el narcotráfico y con un supuesto testaferro de los hermanos Rivera Maradiaga, quien fue administrador del zoológico Joya Grande. Justamente en julio de 2020, la policía de Guatemala lo detuvo junto a otra persona, decomisándole 2 cajas conteniendo 100 municiones de calibre 22 milímetros y 130 quetzales. En el operativo se hará una inspección en la alcaldía municipal que dirige el sospechoso, y preliminarmente también se ha requerido a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña laborando en mototaxis. Como antecedente, el alcalde en el 2016 fue acusado por el asesinato de 3 personas, entre ellas su suegra Marlene Anabel Luna y sus cuñados Edgardo Salomón Luna y Santos Ángela Alvarado Ramírez. Hecho criminal ocurrido el 8 de mayo de 2016 en el barrio Santa Rosa de San Marcos, siendo sobreseído provisionalmente al no declarar el testigo presencial, pero la causa se apeló. Y en otra información, desde tempranas horas de este lunes, un grupo de locatarios del mercado Perisur, localizado a inmediaciones de la colonia Loarque, sobre la carretera al sur del país, mantuvieron una protesta y una toma en esa vía para exigir que las autoridades les cumplan una serie de compromisos. Los manifestantes aseguraron que desde que se construyó el mercado se les prometió que la terminal de buses de la capital sería construida en ese lugar. Sin embargo, pasan los años sin que esa promesa que les aseguraba mejores ventas se haga efectiva. Para los locatarios, ese incumplimiento les genera más gasto que ganancias debido al bajo flujo de clientes que les provoca el abandono
y la falta de atención de que son víctimas, y como si fuera poco, movilidad urbana de la alcaldía municipal del Distrito Central les ha cerrado el paso a los pobladores de la colonia Luarque y Satélite, colocando barreras de contención en medio de la carretera. Como una medida de protesta, los protestantes procedieron en un impulso de impotencia a retirar las barreras de contención como un mensaje a las autoridades capitalinas para que se quiten definitivamente de ese sitio. Debido al fuerte congestionamiento vehicular generado por la acción, muchos conductores se las ingeniaban en un momento y optaron por tomar la vía que se ubica antes de llegar a la posta policial viniendo del sur del país y salir por la colonia Satélite. Sin embargo, la información llegó a oídos de los manifestantes, quienes de inmediato procedieron a cerrar el paso, colocando e incendiando llantas y ramas de árboles. Según lo expresan algunos dirigentes del mercado, el alcalde Aldana se comprometió a hacerse presente para conversar con ellos, pero no llegó. Así que continuó la protesta durante todo el día. A las acciones también se sumaron algunos conductores y ayudantes del transporte urbano, así como otros pobladores que exigen se concluya el tercer carril sobre la salida al sur y además por el alto costo de la canasta básica. En otra noticia, en el campo nacional, en manos de la Fiscalía está el informe sobre investigaciones de un fatal accidente vial provocado por una rastra en la capital. Un informe en el que el Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte detalla las causas que originaron un accidente vial en la capital que dejó varias personas muertas. Ya fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público. Según detalla el documento, el hecho ocurrió a las 11:30 de la mañana el pasado viernes 24 de noviembre, cuando se informó de un trágico siniestro vial a la altura de la colonia El Carrizal en Comayagüela. En la conclusión del informe, elaborado por especialistas de peritaje técnico-mecánico, establecen que el sistema de frenos de seguridad se encontraba suprimido con la membrana de emergencia del eje primario trasero, mala regulación del sistema de frenos, zapatas o pastillas de freno con más del 50% desgastadas. Asimismo, dentro de los daños ocasionados se detalla 17 vehículos de 4 ruedas, 3 motocicletas, 2 postes de alumbrado eléctrico, una vivienda, 2 portones, una panadería, daños materiales a un Jonker, los que en su mayoría tomaron fuego debido al impacto del accidente de tránsito. Fue un desastre. Bueno, seguimos con más noticias. A un año de la victoria en las urnas, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, del Partido Libertad y Refundación, agradeció al pueblo hondureño por la voluntad firme y decidida de dar el mandato al Partido Libertad y Refundación y a la presidenta Xiomara Castro. Podemos decirles, desde el Congreso del Pueblo estamos cumpliendo. Vean todo el trabajo realizado. Derogamos la sede, derogamos la ley de secretos, derogamos los fideicomisos, aprobamos el fortalecimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el subsidio de la energía eléctrica para el transporte, dijo Russell Tomé. El pueblo nos dio un mandato y lo estamos cumpliendo. Junto a nuestra presidenta tomaremos las mejores decisiones para el desarrollo del pueblo hondureño, dijo Russell Tomé. Pero miren ustedes lo que dijo el presidente de la bancada del Partido Nacional en las últimas horas, ahí en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con respecto a este año de la victoria del Partido Libertad y Refundación. Hoy se cumple un año en la cual Libre y su alianza ganaron las elecciones en base a engaños, mentiras y el odio que sembraron a la familia hondureña. Pero es un año de desaciertos, es un año de falta de promesas cumplidas, es un año de más mentiras. Porque a un año de las elecciones hemos visto cómo no le cumplieron al pueblo. Miramos los centros hospitalarios públicos, hospitales sin medicamentos, sin atención adecuada. Miramos las carreteras no pavimentadas, carreteras con destino a las zonas productivas del país en total abandono. Hemos visto también cero inversión y cero generación de empleo, porque con las políticas nefastas que ellos implementan ahuyentan la inversión extranjera. Se han perdido solo en la zona norte del país más de 15,000 empleos directos. Y desde el gobierno promueven lo que son las invasiones de tierra a zonas productivas, que también viene a originar pérdida de empleo. Miramos también cómo la extorsión ha venido incrementándose este último año por no afrontar la delincuencia.
y eso ha llevado a cierre de negocios como nunca antes visto. Es por eso que hoy los que apoyaron al Libre están decepcionados. Y lo dicen, lo escuchamos en las calles, lo escuchamos en los diferentes lugares, que la gente que votó por ellos, que no es Libre, que más de 1 millón de hondureños, está arrepentido por darles ese voto. Esperamos que rectifiquen, que corrijan y que le empiecen a cumplir a Honduras, que para eso los eligieron hace un año exacto. Bueno, Tomás Zambrano es el presidente de la bancada del Partido Nacional ahí en el Congreso de la República, dando a conocer también su opinión o la versión del Partido Nacional con respecto al primer año después del triunfo del Partido Libertad y Refundación. El 28 de noviembre del año pasado se alzó con la victoria y hoy es presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Y hoy la DIPAMCO detuvo a un encargado del sicariato y recolección de dinero producto de la extorsión, alias El Tatuado o Sacasesos. Miren ustedes qué nombres. Es miembro de la banda criminal Los Cabezas. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, con apoyo de la UDEP 2 y DIPOL, mediante la operación de vigilancia y seguimiento en la lucha contra la extorsión en la colonia La Primavera, jurisdicción del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, se le dio detención a una persona del sexo masculino conocido como en el mundo criminal con el alias de El Tatuado o Sacasesos, de 30 años de edad. Este individuo, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia La Primavera, es miembro de la estructura criminal Banda Los Cabezas. A él se le detuvo en su momento de la detención dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, quien exigía 2,000 lempiras a sus víctimas, un arma de fuego tipo pistola con 5 cartuchos, un teléfono celular. Según investigaciones por parte de los agentes, alias Tatuado o Sacasesos se les relaciona con la supuesta comisión de 8 homicidios en los municipios de Tocoa y Sabá, Colón. Es actualmente encargado directo de los programas de sicariato, imagínense, los programas de sicariato y extorsión en el municipio de Tocoa y Sabá, donde de acuerdo a denuncias solicitaba fuertes sumas de dinero a la zona comercial mediante mensajes y llamadas de extorsión. Según su récord criminal, se le asocia con la supuesta comisión de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada, maltrato familiar agravado y lesiones graves en perjuicio de su actual pareja. Nos vamos al campo internacional aquí en Sinfo Noticias, transmitiendo desde el Reportero Honduras, desde nuestra sala de redacción, donde se edita el diario digital El Reportero HN.com. En China se registra una cifra récord de contagios por COVID-19. Las autoridades sanitarias reportan las mayores cifras de infectados desde inicios de la pandemia en 2020. La Comisión Nacional de Salud de China, NHC por sus siglas en inglés, registró el sábado 39.791 nuevos casos de COVID-19 en su país, con lo que se establece récord por cuarto día consecutivo en las cifras de contagios. De acuerdo con el informe, 36.082 pacientes son asintomáticos, un 90.7% del total. Entre los 3.709 que han presentado síntomas, la gran mayoría se produjo a través de la transmisión autóctona. Las zonas con mayor incidencia en este aspecto, señala el documento, son las de Cantón Sureste, con 1.386 contagios, Pekín con 747 y Chongqing, centro del país, con 194. La municipalidad donde también falleció una persona por la enfermedad. Las autoridades indicaron que 61 de los casos sintomáticos y 224 de los asintomáticos corresponden a viajeros procedentes del extranjero. En todo el país hay más de 320,000 personas aisladas bajo supervisión médica en centros de aislamiento por ser portadores asintomáticos del virus, de las cuales 1.600 provienen de otros territorios. Las estadísticas indican que desde el inicio de la pandemia, China registra un total de 307.802 casos confirmados, teniendo en cuenta solo los sintomáticos, y 5.233 fallecidos. Imagínense, ahí surgió la pandemia y es, para ser realistas, es baja la cantidad de decesos.
Bueno, continuamos con las noticias aquí en Sinfo Noticias a través del reportero Honduras. El jefe de la Policía Nacional de Ucrania, Igor Klimenko, estima que al menos 32 personas han muerto en Jersón, al este del país, por ataques aéreos rusos desde la retirada de las fuerzas de Moscú el 9 de noviembre. Entre los bombardeos de las tropas de Vladimir Putin, Klimenko destacó los ocurridos el 24 de noviembre cuando murieron, según sus estimaciones, al menos 7 personas y otras 21 resultaron heridas, así lo informó mediante su cuenta de Telegram. Asimismo, Klimenko indicó que las fuerzas de desminado ucranianas han despejado al menos 450 hectáreas de tierra de la región y retirado 3.500 explosivos. Por otro lado, las autoridades ucranianas denunciaron 13 heridos en nuevos ataques con misiles rusos en Dnipro, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador militar ucraniano de la región de Dnipropetrovsk, Valentín Resnichenko. Se sospecha que hay más víctimas bajo los escombros de los edificios residenciales, de los cuales 7 resultaron dañados por el ataque. Y ahora nos vamos al Mundial Qatar 2022 que ha sucedido hoy en Qatar. Hoy jugó Brasil contra Suiza. Mientras Neymar trabaja las 24 horas al día para recuperar su tobillo maltrecho y volver a jugar en el Mundial, un Brasil terrenal le aseguró los octavos de final. Casemiro rompió la monotonía del 0 ante Suiza con un bonito gol a los 83 minutos y con la victoria 1-0, el pentacampeón sumó 6 puntos en el grupo G. A falta de una fecha, Brasil quedó entre los mejores 16 del certamen, objetivo que ha conseguido en los últimos 10 mundiales. Suiza con 3 puntos y Camerún y Serbia, ambos con una unidad tras empatar 3-3 más temprano, y definirán su suerte en la penúltima o en la última jornada. El delantero del Paris Saint-Germain trabaja contrarreloj para recuperarse de una lesión de los ligamentos en su tobillo derecho que sufrió en la victoria por 2-0 ante Serbia en el primer partido de la fase de grupos y apuesta a jugar en el cruce de octavos de final. Ni siquiera asistió al partido en el estadio 974, el de los contenedores de Doha. La pelota le llegó a Casemiro hoy casi por casualidad en el área y el volante la empaló con el empeine derecho a menos de 10 minutos para el final. Bueno, ahora nos vamos a lo que sucedió en el otro partido. La selección de fútbol de Portugal logró la clasificación hoy anticipada a los octavos de final del Mundial tras vencer 2-0 a Uruguay con un doblete de Bruno Fernández en el partido que cerró la segunda jornada de la fase de grupos. Portugal llegó a 6 puntos en la tabla de posiciones del grupo H. 3 de diferencia con el escolta Ghana y 5 por encima de Corea del Sur y su rival Uruguay, que deberá ganar en la última fecha para aspirar a pasar de ronda. En el partido, jugando en el estadio del Lusail, ante 80,000 aficionados, la selección portuguesa tomó la iniciativa frente a un conjunto uruguayo que cerró espacios y esperó en su campo. Uruguay tuvo la única oportunidad clara del primer tiempo a través de una jugada individual de Rodrigo Bentancur, quien dejó a varios rivales en el camino, pero luego no pudo superar al meta Diogo Costa. En la segunda etapa, Portugal abrió el marcador a los 53 minutos por intermedio de un centro de Bruno Fernández, que superó por poco a Cristiano Ronaldo e ingresó directamente en la portería. La FIFA otorgó en primera instancia el gol a Ronaldo, aunque luego corrigió la información a favor de Fernández. A partir de la desventaja, la celeste se paró más adelante en el campo y tuvo mayor presencia ofensiva con los ingresos de Georgian, de Arrascaeta, Fernando Pelestri y Luis Suárez, con lo cual estuvo cerca de llegar a la igualdad en varias ocasiones. El segundo gol de Portugal llegó a los 93 minutos a través de un penal sancionado a instancias del VAR, que Bruno Fernández convirtió con un toque suave a la derecha del meta Sergio Rochet. Y esto es lo que ha sucedido hoy en el Mundial Qatar 2022.
Y ha habido algunas bajas ahí en el Mundial en las últimas horas, como producto de los últimos partidos. Nuno Méndez sufrió una contractura, es de Portugal, ¿verdad? Y está pendiente de pruebas. Hoy Nuno Méndez, lateral izquierdo de Portugal y Paris Saint-Germain, sufrió una contractura muscular, según informó Fernando Santos, su seleccionador, tras la primera exploración, pendiente de más pruebas en las próximas horas. Vamos a someter a Nuno a un diagnóstico médico mañana para ver qué nos dicen las pruebas médicas. Al parecer tiene una contractura muscular, así que esperaremos que no sea nada grave. Esperaremos las 24 horas correspondientes y a lo mejor mañana no. Si no pasado mañana, veremos cómo se siente, valoró el seleccionador Fernando Santos. Y esto es lo que ha sucedido hoy en el campo internacional, en el campo nacional, aquí en Honduras, y también lo que ha sucedido en los deportes allí en Qatar 2022. Hoy el periodista Alex Espinal le saluda a nombre del periodista Manuel Avilés, que también forma parte del equipo de Sinfo Noticia y de Reportero Honduras. Muchas gracias por esa sintonía. Visítenos, nos vemos allí en el diario digital El Reportero Honduras. Visite www.elreporterohn.com. Hasta pronto.